Mientras envolvía regalos, mi hermana pidió un favor antes de irse a Hawái. Decepcionado, le di su regalo a un hombre sin hogar. Mi familia no tardó en reaccionar en redes. Estaba envolviendo regalos de Navidad cuando mi hermana llamó. ¿Algún plan? ¿Puedes alimentar a mi perro? Estoy ocupada. Antes de que pudiera responder, oí a mi sobrina gritar: «Mamá, no olvides tus gafas de sol para Hawái». Toda mi familia estaba planeando pasar la Navidad sin mí. Fingí que no había oído y colgué. Esa noche, le di mi regalo a un hombre sin hogar. Tenías razón, esto es tuyo. A las 10 de la noche, toda mi familia estaba inundando los comentarios debajo de mi publicación. El martes, 22 de diciembre había comenzado con café de canela, música navideña lo suficientemente baja como para que aún pudiera oír la lluvia contra mis ventanas de Portland y 6 regalos a medio envolver esparcidos por la mesa de mi comedor. Había pasado la mayor parte de la tarde haciendo lo que siempre hacía antes de Navidad, tratando de recordar las pequeñas cosas que la gente mencionaba una vez y olvidaba que había dicho. Mi madre había admirado una bufanda de lana en particular en octubre. Papá se quejó de que la linterna de su garaje era más vieja que Ethan. Olivia se había obsesionado con dibujar caballos. A Jessica le gustaban las velas caras, pero se negaba a comprárselas porque consideraba que $30 por cera era un insulto personal. Sus nombres ya estaban escritos en las etiquetas: mamá, papá, Jessica, Ethan y Olivia. Al lado de la mesa se encontraba el regalo más grande, aunque nadie podría haberlo adivinado desde fuera. Una autocaravana antigua estaba aparcada detrás de mi casa, bajo la cochera, recién inspeccionada y casi lista para la transferencia de título que había planeado para después de Navidad. La había comprado en primavera con dinero que había ahorrado durante años y pasé meses poniéndola en condiciones de circular. No había hecho el trabajo mecánico yo misma, sabía lo suficiente sobre motores para entender cuando uno hacía un ruido caro y no mucho más. Un taller local se encargó de las reparaciones de seguridad. Yo me había ocupado de la tapicería, el almacenamiento, las cortinas, la limpieza y las 1000 pequeñas cosas que convierten algo viejo en algo cuidado. En acción de gracias, les había dicho a mamá y papá que una vez que el trabajo final estuviera terminado, sería suya. Papá me había mirado como si le hubiera ofrecido un barco, y mamá había llorado. Ese recuerdo todavía estaba cálido cuando el nombre de Jessica apareció en mi teléfono. Su petición sobre el perro apenas la registré al principio, me había pedido favores como ese durante años. Yo era la hermana con la llave de repuesto, el horario flexible, el coche fiable, el número al que todos llamaban cuando alguien de repente recordaba que había olvidado algo importante. Entonces, la voz de Olivia irrumpió en el fondo: mamá, no olvides tus gafas de sol para Hawái. Mi mano se detuvo a medio camino de doblar una tira de papel plateado. Durante unos segundos, el único sonido en mi casa fue la lluvia golpeando el cristal y el leve roce de la cinta deslizándose de mis dedos al suelo. Al otro lado del teléfono, Jessica se quedó completamente en silencio. Luego continuó como si nada hubiera pasado, hablando del horario de alimentación del perro y de cómo a veces rechazaba la cena si el cuenco estaba demasiado cerca de la puerta trasera. La dejé hablar. Había algo casi divertido en ello, de una manera que no me daba ganas de reír. Aparentemente, no estaba cualificada para lo que la Navidad requería: protector solar y gafas de sol, pero seguía totalmente certificada para el servicio canino navideño. Le dije que revisaría mis planes y terminé la llamada sin preguntar sobre Hawái. Todavía no. Durante 10 minutos, me senté en la mesa del comedor, mirando un trozo de cinta adhesiva pegado a mi pulgar. Mi primer instinto fue construir explicaciones para ellos. Quizás Jessica y Olivia iban solas. Quizás fue un viaje de última hora. Quizás mamá y papá no estaban involucrados. Quizás Olivia había dicho Hawái porque los niños dicen cosas extrañas todo el tiempo. Había pasado años fabricando explicaciones razonables cada vez que algo me dolía. Ese hábito no desapareció solo porque mi estómago se hubiera enfriado de repente. Así que lo comprobé. Le envié a Ethan un simple mensaje preguntándole si pasaría la Navidad con mamá y papá este año. Deliberadamente, dejé Hawái fuera de la conversación. Su respuesta no llegó de inmediato. El retraso importaba más de lo que quería admitir. Finalmente, escribió que Jessica había dicho que me lo iba a contar.
Luego vino la parte que hizo que la habitación a mi alrededor se sintiera extrañamente distante. Todos volarían a la mañana siguiente: mamá, papá, Jessica, Olivia y Ethan. Honolulu. Navidad sin mí. Ethan añadió que había asumido que alguien me lo había explicado. No ofreció una explicación de por qué él nunca lo había mencionado. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Los regalos de Navidad de mi familia se veían diferentes ahora. Nada en ellos había cambiado físicamente. La bufanda de mamá todavía estaba dentro de la caja blanca. Los lápices de Olivia seguían atados con una cinta verde. El nombre de papá todavía estaba escrito con mi letra. Pero ya no podía mirarlos sin imaginar las maletas que aparentemente habían sido empacadas mientras yo decidía qué papel de regalo le gustaría a mi familia. Mis ojos se desviaron hacia la ventana trasera. La autocaravana estaba bajo la cochera, pálida bajo el cielo de invierno. En acción de gracias, mi padre había pasado 20 minutos planeando viajes imaginarios por carretera en ella. Mi madre ya había hablado de llevarla por la costa de Oregón en primavera. Nadie la poseía excepto yo. El título todavía estaba a mi nombre. No se había hecho ningún regalo legalmente, pero hasta esa tarde, en mi mente, ya les había pertenecido. Salí y abrí la puerta lateral. La autocaravana olía débilmente a tela limpia y a cedro de los pequeños paneles de almacenamiento que había restaurado. Había 2 tazas en el armario porque mamá odiaba beber café en vasos de papel. Había reemplazado la vieja luz de lectura del lado de papá porque se quejaba de que todas las luces de autocaravana que había usado hacían que los libros se vieran amarillos. Me quedé allí más tiempo del que pretendía antes de que Walter Henderson viniera a mi mente. 3 semanas antes, se me había caído la cartera fuera de una ferretería. Walter la había encontrado antes de que yo me diera cuenta de que había desaparecido. Todas las tarjetas y cada dólar seguían dentro cuando me alcanzó en el aparcamiento. Intenté darle dinero en efectivo. Se negó. Más tarde, después de enterarme de que había trabajado en mantenimiento de edificios, le pagué para que me ayudara a reemplazar un pestillo de armario deformado y a asegurar un estante suelto dentro de la autocaravana. Había hecho un trabajo cuidadoso, se negó a alargar el trabajo para cobrar más horas y me dejó su número por si necesitaba ayuda de nuevo. Durante una de esas tardes, mientras bebíamos un mal café de máquina expendedora fuera de la ferretería, me había contado que se estaba quedando en un refugio y tratando de volver a tener un trabajo estable. No me había pedido que lo rescatara. Había dicho: no necesito que alguien me salve, solo necesito un lugar para empezar. Lo llamé. Cuando llegó esa noche, miró de mí a la autocaravana y luego de nuevo a mí. Le expliqué lo que le ofrecía sin contarle toda la historia familiar. Le dije que el título todavía era mío, que la transferencia tendría que esperar hasta después de Navidad y que no podía simplemente marcharse esa noche sin el seguro y el papeleo en regla. Su rostro no se iluminó como esperaba. En cambio, me estudió y me preguntó si estaba segura. Esa pregunta fue más difícil que cualquier cosa que mi familia me hubiera preguntado en todo el día. Miré a través de la puerta abierta a la pequeña cama, los armarios reparados, las cortinas que yo misma había cosido. En algún lugar sobre el Pacífico, a la mañana siguiente, mis padres comenzarían unas vacaciones que deliberadamente me habían ocultado. Estaba enfadada, y fingir lo contrario habría hecho que el regalo fuera deshonesto. Pero la ira no era lo único que estaba junto a esa autocaravana. Walter había devuelto una cartera que fácilmente podría haber vaciado. Había trabajado por cada dólar que le pagué. Nunca había tratado mi ayuda como algo que se le debía. Puse las llaves en su mano. Tenías razón, esto es tuyo. Acordamos reunirnos después de Navidad para gestionar el título, el seguro y los arreglos de estacionamiento a través del trabajador social que ya conocía en el refugio. Antes de que se fuera, le pregunté si le importaba que publicara una foto de la autocaravana y las llaves. Se encogió de hombros y dijo que no quería que su cara saliera en línea, lo cual era justo. Así que lo mantuve fuera de la foto. Publiqué una imagen y un breve pie de foto diciendo que a veces un regalo de Navidad encuentra a la persona que necesita un lugar para empezar. Me dije a mí misma que no lo publicaba por mi familia, aunque eso no era del todo cierto. A las 10, mi teléfono se había convertido en un pequeño objeto vibrante de acusación en la encimera de la cocina. Mamá,
Papá y Ethan llamaron mientras Jessica comentaba debajo de la publicación. Mamá exigió que la llamara. Papá quería saber qué había hecho con la autocaravana. Sus mensajes se apilaban uno sobre otro hasta que la pantalla se convirtió en un muro de nombres. Lo que me sorprendió fue lo que ninguno de ellos preguntó, por qué había cambiado de opinión, si me había enterado de lo de Hawái o si estaba bien. Entonces apareció un nuevo comentario debajo de la fotografía. Jessica, oíste a Olivia, ¿verdad? Lo leí 2 veces. Sabían exactamente lo que había pasado y lo que había descubierto, y ninguno de ellos había dicho que lo sentía. El comentario de Jessica permaneció debajo de la fotografía menos de 1 minuto antes de que mi madre llamara de nuevo. La pantalla iluminó la encimera de la cocina, se oscureció y luego se iluminó una vez más cuando papá intentó inmediatamente después de ella. Me quedé junto al fregadero con una mano alrededor de una taza de café que había olvidado beber. Para entonces estaba lo suficientemente frío como para que se hubiera formado una fina capa en la superficie. No respondí a las 3 primeras llamadas. El silencio me dio espacio para notar algo que podría haber pasado por alto si hubiera contestado de inmediato. Cada mensaje era sobre la autocaravana. Mamá quería saber si realmente se la había prometido a otra persona. Papá exigió saber qué papeleo había firmado. Jessica quería que dejara de ser dramática y llamara antes de que hiciera algo que no pudiera deshacer. Nadie mencionó la maleta ya empacada para Honolulu ni se disculpó por dejar que una niña de 10 años revelara sus planes de Navidad. Finalmente respondí a mamá porque su cuarto mensaje de voz fue más bajo que los otros. Sonaba menos enfadada y más asustada, aunque incluso entonces el miedo estaba ligado a la autocaravana. Me recordó que les había dicho en Acción de Gracias que sería suya una vez que las reparaciones estuvieran terminadas. Habló sobre el viaje de primavera que ella y papá ya habían imaginado hacer por la costa, como si los planes hechos en torno a un futuro regalo hubieran completado de alguna manera la transferencia. La dejé terminar. El título todavía estaba a mi nombre y no se había realizado ninguna transferencia, así que le dije claramente que la autocaravana seguía siendo mía. Luego le dije la parte más difícil, había cambiado de opinión después de enterarme de lo de Hawái. Las palabras produjeron un silencio mucho más pesado que el de Jessica esa tarde. Mamá no negó el viaje. Dijo que nunca habían querido que me enterara de la manera en que lo hice. En su versión, esa distinción parecía importante. El secreto fue desafortunado porque se había expuesto mal, no porque el secreto en sí fuera incorrecto. Dijo que el viaje se había organizado de una manera que ponía a todos nerviosos por contármelo, y Jessica había querido una Navidad que se sintiera más ligera, con menos planificación y menos tensión. Miré los regalos a medio envolver que todavía cubrían mi mesa. La frase menos tensión sonaba extraña junto a la bufanda que había elegido para ella y la linterna que había comprado para papá. Pregunté si que más ligera significaba sin mí. Mamá inmediatamente volvió a la intención. No habían estado tratando de herirme. Nadie me odiaba. Nadie me estaba excluyendo de la familia. Era una vacación, una Navidad, y deseaba que no lo hiciera significar más de lo que era. No discutí. No tenía sentido tratar de persuadir a alguien de que la exclusión dolía mientras ella estaba ocupada explicando por qué no debería doler. Jessica llamó menos de 5 minutos después de que mamá colgara. Casi lo dejó pasar al buzón de voz, pero sabía lo que pasaría después si lo hacía. Se diría a sí misma que me negaba a comunicarme, y para la mañana mi silencio se convertiría en una prueba más de que yo era difícil. Así que respondí. No comenzó con Hawái. Comenzó con la fotografía. Según Jessica, regalar la autocaravana horas después de enterarme del viaje demostraba exactamente por qué no habían querido decírmelo con antelación. Dijo que todo se convertía en una declaración conmigo, un desacuerdo se convertía en un proyecto, un sentimiento herido se convertía en una acción con la que todos los demás tenían que lidiar. Esa acusación me afectó de manera diferente a las excusas de mamá porque contenía suficiente verdad como para hacerme sentir incómoda. Había cambiado el regalo porque estaba herida, y había publicado la fotografía sabiendo que mi familia probablemente la vería. Fingir lo contrario habría sido deshonesto. Pero Jessica estaba tratando de usar mi reacción como un permiso retroactivo para lo que la había causado. No puedes usar mi reacción para justificar lo que hiciste antes de que yo reaccionara.
Fue la única frase que dije que quería que recordara. Se quedó en silencio por un momento, luego cambió al perro. Había organizado toda su partida asumiendo que yo cuidaría de Buster. Me recordó dónde estaba la llave de repuesto y comenzó a enumerar su rutina matutina como si nuestra llamada anterior hubiera terminado con mi acuerdo en lugar de decir que revisaría mis planes. La detuve y le recordé que nunca había dicho que sí. El hecho pareció sorprenderla genuinamente. Durante años, mi familia había desarrollado el extraño hábito de tratar mi disponibilidad como un recurso compartido. Si no decía explícitamente que no, escuchaban un sí. Si dudaba, esperaban a que yo resolviera cualquier problema que se me presentara. Esta vez, dejé la responsabilidad donde pertenecía. Jessica necesitaría encontrar una residencia canina o contratar a un cuidador antes de su vuelo. Buster no era responsable de nada de esto, pero eso no lo convertía en mi obligación. Para la medianoche, había encontrado una residencia con una plaza libre. Se había incomodado y gastado dinero que no había planeado gastar, pero había resuelto su propio problema. El mundo no se había derrumbado porque me negué a arreglarlo. Walter me envió un mensaje de texto poco después para preguntarme si quería que la autocaravana se quedara donde estaba hasta que la transferencia fuera oficial. Le dije que sí, que permanecería estacionada hasta que se gestionara el papeleo después de Navidad. No insistió, y esa pequeña ausencia de derecho me apretó la garganta más de lo que lo habría hecho la gratitud. Alrededor de la 1 de la madrugada, Ethan finalmente llamó. Su nombre había aparecido varias veces antes, pero a diferencia de mamá y Jessica, no había llenado mi buzón de voz con exigencias. Cuando escuché el único mensaje que había dejado, su voz sonaba cansada. Dijo solo que debería habérmelo dicho. Le devolví la llamada. Admitió la verdad a trozos, y la mayor parte era peor por ser ordinaria. Lo sabía desde hacía semanas. Jessica había sugerido Hawái, mamá y papá habían estado de acuerdo, y Ethan había aceptado el viaje casi de inmediato. Nadie había celebrado una reunión familiar sobre cómo herirme. Nadie había votado para castigarme. Simplemente habían hecho planes sin mí y luego acordaron que sería más fácil no decírmelo hasta más tarde. Ethan dijo que había pensado en llamarme más de una vez. Cada vez se había dicho a sí mismo que no era su decisión, y por lo tanto, no era su responsabilidad. Quería las vacaciones. No quería que Jessica se enfadara con él. No quería que mamá le preguntara por qué estaba complicando las cosas. Así que se quedó callado. Esa confesión dolió de una manera diferente a la crueldad de Jessica. Jessica tenía un argumento listo para todo. Ethan no tenía ningún argumento. Había visto suceder algo injusto y decidió que el precio de oponerse era más alto que el precio que yo pagaría por su silencio. Me senté en el borde de mi sofá, mirando el oscuro árbol de Navidad reflejado en la ventana. Había desenchufado las luces antes sin recordar haberlo hecho. Ethan trató de suavizar lo que había hecho diciendo que no había planeado el viaje. Le dije que no planearlo no lo había hecho neutral. Aceptó eso sin defenderse. Fue la única persona de mi familia esa noche que logró admitir un error sin explicar inmediatamente por qué no debería sentirme herida por ello. Pero Ethan no había terminado. Me dijo que Hawái no había surgido de la nada. Había habido otras ocasiones en las que la familia había hecho planes sin mí y había encontrado una explicación después. A veces se había creído la explicación, a veces simplemente había elegido no hacer preguntas. Mis dedos se apretaron alrededor del borde del sofá mientras los viejos incidentes se alineaban en mi cabeza. La cena que mamá había convocado a última hora, el viaje de fin de semana donde supuestamente no había sitio, el brunte cumpleaños del que me enteré por una fotografía 2 días después. Había archivado cada uno como un mal momento. Las siguientes palabras de Ethan los unieron en el mismo patrón. Hawái es solo la primera vez que nos pillas antes de que terminara. La última frase de Ethan se quedó conmigo mucho después de que terminara la llamada. Me senté en el sofá con el árbol de Navidad oscuro detrás de mí y comencé a desarmar viejos recuerdos. Hasta esa noche, los había tratado como decepciones no relacionadas, cada una lo suficientemente pequeña como para excusarla por sí sola. Una cena que mamá dijo que se había cambiado en el último minuto, un fin de semana en la costa donde Jessica afirmó que no había suficientes dormitorios.
Un brunch de cumpleaños del que me enteré por una fotografía después de pasar la mañana respondiendo las preguntas de papá sobre su portal de seguros. Siempre había habido una explicación, y a menudo había sonado lo suficientemente razonable como para mantener el patrón oculto. A la mañana siguiente, 23 de diciembre, me desperté antes de las 6 con el sonido de la lluvia golpeando la ventana de mi habitación. Mi teléfono mostraba un puñado de mensajes de familiares que se preparaban para ir al aeropuerto, pero ninguno decía nada que necesitara responder. Jessica confirmó que Baxter había sido alojado. Mamá envió una fotografía de 2 maletas junto a la puerta principal y luego la borró antes de que pudiera decidir si la foto había sido para mí. Ethan no envió nada. Para entonces, estaban a horas de embarcar en un avión hacia Honolulu. Hice café, volví a encender las luces del árbol de Navidad y me senté en la mesa del comedor donde los regalos a medio envolver todavía esperaban. La cinta que había cortado para la bufanda de mamá se había rizado durante la noche. Los lápices de caballos de Olivia y la linterna de papá seguían donde los había dejado. El patrón era de repente difícil de ignorar. Mamá me llamaba para citas, papá para problemas de cuentas, Jessica para recados y Ethan para consejos prácticos. Estaba entretejida en las responsabilidades de la vida familiar, mientras que las cenas espontáneas, las fotografías y los fines de semana seguían encontrando razones para suceder sin mí. El pensamiento fue satisfactorio durante unos 30 segundos porque lo aclaraba todo. Ellos me usaban, yo daba. Me excluían, yo sufría. Entonces Ethan llamó desde el aeropuerto y arruinó esa versión simple. Podía oír el ruido de la terminal detrás de él, anuncios borrosos por la distancia y el raspado de las maletas con ruedas. Dijo que había estado pensando en nuestra conversación y que había algo que no había dicho porque sabía que ya estaba herida. Esa frase me hizo prepararme más que cualquier insulto que Jessica pudiera haber ofrecido. Ethan me dijo que la familia me había tratado injustamente. No suavizó eso. Pero también dijo que aquello de lo que Jessica se quejaba no había sido inventado de la nada. Me quedé mirando el vapor que subía de mi taza. Me recordó su mudanza 3 años antes. En ese momento, Ethan estaba dejando un apartamento en el centro por un lugar al otro lado del río. Me había llamado porque había reducido la mudanza a 2 empresas y quería saber si alguna de ellas parecía cuestionable. Recordé la situación de inmediato. Había revisado ambas empresas, encontrado quejas sobre tarifas ocultas en una, llamado a la otra, negociado una mejor tarifa entre semana y reservado el último hueco con descuento. Me había sentido orgullosa de haberle ahorrado a Ethan casi $400 y había contado la historia como prueba de que lo ayudaba. Lo que había omitido era simple, me había pedido información, no una decisión, y para cuando llamó a la noche siguiente, yo ya había tomado una por él. El recuerdo se reorganizó mientras estaba sentada allí. Todavía podía ver la lógica práctica, la mejor empresa solo tenía un hueco libre, la tarifa realmente había sido más baja, Ethan había estado ocupado en el trabajo. Nada de lo que había hecho había sido malicioso, pero nada de eso cambiaba el hecho de que había tomado una pregunta y la había convertido en un permiso. Mi primer instinto fue defender la rapidez de mi decisión con el descuento, la fecha límite, las quejas y el riesgo de que perdiera la fecha. Abrí la boca y me detuve. Las explicaciones de repente sonaron menos como contexto que como un caso que intentaba ganar. Ethan no me acusó de arruinar su mudanza. Dijo que la empresa había estado bien, que la mudanza había ido sin problemas. Eso casi lo empeoró, porque mi decisión había producido un buen resultado. Nunca había considerado si había sido mía para tomarla. Ethan dijo que había sucedido en formas más pequeñas también. Preguntaba cómo arreglar algo y yo llegaba con la pieza de repuesto. Mamá mencionaba un problema de programación y yo llamaba a la oficina antes de que ella hubiera decidido si quería reprogramar. Papá se quejaba de una empresa de servicios y yo empezaba a investigar alternativas antes de que él hubiera terminado de quejarse. Todos habían aceptado los resultados y seguían llamándome. Pero el hábito y el consentimiento no siempre eran lo mismo. El anuncio del aeropuerto detrás de Ethan se hizo más fuerte por un momento, su vuelo estaba empezando a embarcar. Entonces Ethan evitó que me fuera demasiado al otro extremo. Mi hábito de sobrepasarme no había creado billetes de avión secretos ni había hecho que Jessica me asignara el cuidado del perro mientras me excluía de la Navidad.
La familia había cruzado una línea al mismo tiempo que yo les había dado una queja real que luego estiraron mucho más allá de su forma adecuada, lo cual era mucho menos cómodo que elegir un villano claro. Después de que Ethan colgara, terminé de envolver el regalo de Olivia. No sabía si se lo daría cuando volvieran a casa. Solo sabía que ella no había hecho nada malo, y dejar sus lápices a medio envolver porque estaba enfadada con los adultos de repente se sintió infantil. El movimiento repetitivo de doblar papel me calmó lo suficiente como para seguir pensando. Un evento que Ethan mencionó antes de embarcar se destacaba de los demás, el aniversario de mamá y papá 7 años antes. Esa noche se había convertido en mitología familiar. Cada vez que Jessica se quejaba de que no podía dejar las cosas en paz, alguien eventualmente hacía referencia al aniversario. A veces era una broma, a veces era un pequeño comentario irritado cuando sugería verificar una reserva o confirmar una hora. Las bromas variaban, ahí va de nuevo, recuerda el aniversario, dejemos que Chloe lo organice todo y tal vez a todos nos asignen asientos. Y yo me había reído tantas veces que dejé de oír la acusación debajo. Pero mi recuerdo de esa noche no comenzaba conmigo tomando el control. Comenzaba con Jessica llamándome mientras estaba en el pasillo de un supermercado, su voz tan tensa que apenas podía entenderla. Había estado organizando la fiesta durante meses. Mamá y papá no sabían casi nada de los detalles porque Jessica quería que fuera una sorpresa. Deliberadamente me había mantenido al margen porque quería que el proyecto fuera suyo. Luego, menos de 48 horas antes de la celebración, un proveedor llamó al número de respaldo que figuraba en la reserva. Un pago no había sido confirmado, el número de invitados no coincidía y un problema de programación amenazaba varios otros arreglos. Recuerdo haber dejado mi carrito de compras junto al pasillo de los cereales, pasar la siguiente hora al teléfono y escuchar a Jessica admitir que estaba abrumada antes de pedirme que lo arreglara. Durante 7 años, ese había sido el comienzo de la historia en mi cabeza. Ethan tenía un recuerdo más justo antes de embarcar. Me envió un mensaje de voz final. Lo reproduje mientras estaba junto a la mesa con una tira de cinta adhesiva entre los dedos. Su voz era más baja de lo que había estado en el teléfono. Salvaste esa fiesta. También la avergonzaste. Ambas cosas sucedieron. El mensaje de voz de Ethan me siguió hasta la mañana. Durante 7 años, solo me había quedado con la parte en la que salvé la fiesta. El aniversario había sido el 35º de mamá y papá, el tipo de hito que a Jessica le encantaba porque venía con una razón para decorar algo. Se había apoderado de la celebración casi de inmediato. Eligió el restaurante, abogó por un salón privado, escogió un tema de crema y oro, ordenó menús impresos y pasó semanas enviándome fotografías de arreglos florales que no había pedido ver. Me había mantenido al margen a propósito. Jessica tenía 37 años y estaba decidida a demostrar que podía hacer algo importante por nuestros padres sin que nadie la supervisara. Y yo había tratado de apoyar eso dirigiendo a mamá, papá y Ethan de vuelta a ella cada vez que me preguntaban sobre los detalles. Ella estaba al mando, hasta que el primer problema real aterrizó en mi regazo. La primera grieta apareció 2 días antes de la fiesta, mientras compraba alimentos después del trabajo. Mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi lo ignoro, pero la persona que llamó dejó un mensaje de voz antes de que llegara al pasillo de los cereales. Era el coordinador de eventos del restaurante. Mi número había sido incluido como contacto de respaldo. El recuento final de invitados no se había confirmado, parte del depósito no se había procesado correctamente, un cambio de horario que involucraba otro evento en el edificio significaba que nuestra sala debía estar lista antes de lo esperado. Y el coordinador no había podido comunicarse con Jessica durante la mayor parte de la tarde. Recuerdo estar de pie junto a un expositor de avena con mi carrito medio bloqueando el pasillo, leyendo el mensaje 2 veces. Sentí pavor, no satisfacción, porque incluso entonces podía ver la trampa. Si intervenía, Jessica podría resentirse. Si no hacía nada y la fiesta se desmoronaba, mamá y papá se sentirían heridos. Así que llamé a Jessica primero. Respondió, sonando sin aliento e irritada. Había estado mostrando una propiedad al otro lado de la ciudad. Su teléfono había estado en silencio y había olvidado que el segundo pago vencía esa mañana. El problema del recuento de invitados provenía de 2 familiares con los que no había hecho seguimiento.
El cambio de horario era una novedad para ella. Le dije lo que el restaurante necesitaba. Durante varios minutos, intentó resolver todo a la vez mientras seguía en el tráfico. Podía oír los intermitentes haciendo clic detrás de su voz y el ritmo agudo de alguien buscando en el correo electrónico mientras fingía no entrar en pánico. Luego dijo la frase que abrió la puerta. Solo arréglalo, por favor. ¿Lo hice? Con su autorización, confirmé el recuento de invitados, gestioné el pago atrasado, trabajé con el coordinador para preservar la sala y ajusté una hora de recogida para que mamá y papá no llegaran demasiado temprano. Al final de la noche, la crisis había terminado. Debería haberme detenido ahí. Pero una vez que había tocado la maquinaria de la velada y encontrado 3 cosas sueltas, empecé a buscar la cuarta. En lugar de eso, seguí buscando problemas. Moví a 2 parientes mayores lejos de los altavoces, cambié el orden de los discursos porque sabía que papá odiaría el plan original, y ajusté la entrega del pastel y parte de los asientos. Cada cambio tenía un sentido práctico, pero juntos marcaron el punto en el que dejé de reparar una crisis y empecé a gestionar el evento de Jessica porque ya no confiaba en que ella lo terminara. Ella se dio cuenta. Sus mensajes se hicieron más cortos. Dejó de agradecerme y empezó a preguntar por qué había cambiado cosas que no me había pedido que tocara. Respondí con explicaciones prácticas, porque las explicaciones prácticas eran el lenguaje en el que más confiaba. La ubicación de los altavoces era mala, papá odiaría el orden de los discursos, el pastel llegaría demasiado temprano. No escuché lo que había debajo de sus preguntas, ¿de quién era esta fiesta ahora? La noche en sí fue hermosa. Ese detalle siempre me había facilitado creer que el resultado justificaba el proceso. Mamá llevaba un vestido azul marino, papá fingió no llorar cuando un viejo amigo brindó por ellos. Las luces del restaurante se reflejaban en las letras doradas que Jessica había elegido para los menús, y durante unas horas la sala se sintió lo suficientemente cálida como para albergar todas las cosas complicadas en las que nuestra familia se había convertido. Jessica se movía entre las mesas, sonriendo, comprobando cómo estaba la gente, asegurándose de que la copa de mamá permaneciera llena. Era buena en esa parte, mejor que yo. Me di cuenta de que Jessica era buena haciendo que la gente se sintiera bienvenida, pero no lo valoré adecuadamente. Cerca del final de la cena, el coordinador de eventos me agradeció en voz alta por ayudar a salvar la velada. Una tía se unió y papá bromeó diciendo que si algo necesitaba ser organizado, deberían poner mi nombre desde el principio. La mayor parte de la mesa se rió. Jessica estaba a 1 metro de distancia, sosteniendo una copa de champán vacía, con la sonrisa fija en su rostro. Lo vi y aparté la mirada. Esa fue la parte del mensaje de Ethan que había evitado volver a visitar. Después de que los invitados se fueran, Jessica me encontró cerca del guardarropa. Estaba exhausta, avergonzada y todavía enfadada porque había cambiado partes de la velada después de que la emergencia hubiera pasado. Me acusó de convertir su regalo a nuestros padres en otra demostración de lo mucho mejor que yo era haciendo las cosas. A los 33 años, solo oí ingratitud. Había pasado 2 días limpiando lo que ella no había terminado. Había usado mi hora de almuerzo, mis tardes y medio día de trabajo para asegurarme de que mamá y papá nunca supieran lo cerca que estuvo la fiesta de desmoronarse. Así que en lugar de escuchar su humillación, agudicé la mía. La próxima vez, déjame encargarme antes de que se convierta en una emergencia. Incluso 7 años después, recordaba el cambio exacto en su rostro. Sus hombros se quedaron quietos antes de colocar la copa vacía en una bandeja y alejarse. En ese momento, me dije a mí misma que se merecía la frase. Nunca me había preguntado qué le costó escucharla. La historia cambió lentamente después de eso. Al principio, Jessica bromeaba con que yo había secuestrado el aniversario. Luego, la broma se convirtió en un código familiar. Cada vez que revisaba una reserva 2 veces o preguntaba si alguien había confirmado una hora, ella mencionaba la fiesta. Eventualmente, la emergencia que me involucró desapareció por completo. Lo que quedó fue la parte visible, cambié los asientos y el horario, hablé con los proveedores, recibí los elogios y dejé a Jessica de lado. Su versión se convirtió en, todo estaba bien hasta que Chloe se hizo cargo. La primera mitad era falsa, la segunda contenía suficiente verdad para sobrevivir.
Eso fue lo que hizo que los años siguientes fueran tan difíciles de desenredar. Mamá y papá habían sabido que había problemas antes de que yo interviniera. No todos los detalles, pero sí los suficientes. Sabían que el restaurante había tenido dificultades para contactar a Jessica. Sabían que me había involucrado porque algo necesitaba ser arreglado. Y sin embargo, a medida que pasaban los años, ninguno de los dos corrigió la versión más corta. Se reían cuando Jessica la contaba. Papá ocasionalmente la repetía él mismo. Mamá la usaba cada vez que quería que me apartara de algo sin tener una conversación más dura sobre dónde terminaba la ayuda y empezaba el control. Había interpretado su silencio como olvido. Ahora estaba menos segura. Sentada en la mesa de mi comedor, con el mensaje de voz de Ethan todavía abierto, ya no necesitaba que el aniversario produjera un héroe. Jessica había creado una crisis real, yo la había rescatado y luego había ido más lejos de lo que se me pidió, y ella más tarde distorsionó esa extralimitación convirtiéndola en toda la historia. Mi familia había sido injusta conmigo, pero la distorsión había sobrevivido porque le había dado algo real a lo que aferrarse. Para la víspera de Navidad, la casa se había asentado en una especie de silencio que nunca antes había notado. No un silencio pacífico, más bien la quietud que queda después de que la gente saca los muebles de una habitación y las paredes de repente parecen demasiado grandes. Los regalos todavía estaban bajo mi árbol. Había terminado de envolverlos porque dejarlos esparcidos por la mesa del comedor había empezado a sentirse como dejar que la discusión ocupara un espacio físico en mi hogar. Los lápices de caballos de Olivia fueron debajo de las ramas, junto a la bufanda de mamá y la linterna de papá. La vela de Jessica se quedó en su caja, y el regalo de Ethan estaba medio escondido por el faldón del árbol. No sabía quién recibiría que cuando todos volvieran a casa, y dejé las preguntas sin respuesta. La familia había aterrizado en Honolulu la tarde anterior. Lo supe solo porque Ethan envió un breve mensaje diciendo que habían llegado bien. No envió fotografías ni trató de hacer que el viaje sonara miserable en mi nombre. Hawái probablemente era hermoso, y aceptar eso dolía menos que convertir sus vacaciones en un castigo imaginario solo para facilitar la organización de mis propios sentimientos. Un poco después de las 9 de esa mañana, mamá envió un mensaje de texto. Su mensaje no era sobre la Navidad. Su reserva de regreso tenía un problema. Una confirmación mostraba una hora de salida diferente y nadie estaba seguro de qué itinerario era el actual. Entonces mamá escribió la frase que solía activarme automáticamente: ¿puedes encargarte tú? Eres mejor en estas cosas. Normalmente, habría abierto el sitio de la aerolínea, llamado a la compañía y me habría quedado con el problema hasta que todos tuvieran un itinerario corregido. Esta vez, le envié a mamá el número de atención al cliente, la página que necesitaba y el código de reserva que debía tener a mano. Luego, dejé mi teléfono. Mamá respondió 20 minutos después, preguntando si podía llamar porque no quería pasar la víspera de Navidad esperando en espera. Me quedé mirando la frase hasta que la pantalla se atenuó. Había absorbido tantas pequeñas inconveniencias para mi familia que habían dejado de parecer favores y habían empezado a parecer infraestructura. Le respondí que el número era correcto y que la aerolínea necesitaría hablar con alguien de la reserva de todos modos. Mamá no respondió durante casi una hora. Cuando finalmente lo hizo, dijo que entendía que estaba herida, pero me acusó de querer demostrar algo. Mamá leyó mi negativa como una declaración, y quizás parte de ella lo era. Pero también estaba simplemente dejando la tarea a las personas cuya reserva era. En nuestra familia, intervenir me hacía controladora y dar un paso atrás me hacía querer demostrar algo. De cualquier manera, mis elecciones se convertían en un comentario. Me preparé el desayuno y dejé el teléfono en la cocina. Esa tarde, Ethan llamó desde Hawái. Podía oír el viento en su lado de la línea y el ritmo distante de gente moviéndose en algún lugar al aire libre. No me hizo un recorrido, no describió el océano ni el resort. Parecía entender que no necesitaba el paisaje. En cambio, me habló de Olivia. En el desayuno, aparentemente había preguntado por qué yo no estaba allí. La pregunta era simple, exactamente el tipo de cosa que una niña de 10 años preguntaría porque no sabía que era peligrosa. ¿Por qué no está la tía Joe aquí? Ethan dijo que la mesa se quedó en silencio. Jessica le dijo a Olivia que yo tenía mis propios planes de Navidad.
Mamá añadió algo sobre que los adultos eligen cosas diferentes, y alguien cambió de tema. La pregunta ordinaria había sido suficiente para hacer que los adultos se volvieran evasivos. Me imaginé a Olivia sentada allí con las gafas de sol puestas en el pelo, aceptando cualquier explicación que viniera después porque los niños confían en que los adultos hagan que el mundo tenga sentido. La imagen me dolió más de lo que quería admitir. Ethan no se detuvo ahí. Me dijo algo que hizo que la incomodidad cambiara de nuevo. Había habido 2 problemas menores desde que llegaron, uno con una reserva y otro con el horario del transporte. Ambos se resolvieron, pero Ethan dijo que alguien me había invocado cada vez. Chloe lo sabría, Chloe lo habría comprobado, Chloe habría llamado, y Jessica se había irritado visiblemente. Podía entender por qué era difícil admitir eso. Imagina tratar de demostrar que puedes organizar unas vacaciones sin tu hermana, solo para que la familia invoque su nombre cada vez que alguien pierde un número de confirmación. Jessica había hecho de Hawái en parte una forma de escapar de mí, y sin embargo mi familia me había llevado allí como un reflejo, el plan de respaldo invisible que invocaban cada vez que algo salía mal. Había pasado años confundiendo ese reflejo con cercanía. También podría significar que habían dejado de hacer ciertas cosas por sí mismos y resentían lo fácil que yo intervenía para llenar el vacío. Ethan me dijo que mamá finalmente se encargó del problema de la aerolínea ella misma. Pasó 40 minutos en espera, verificó la hora de salida y consiguió que el itinerario correcto se enviara por correo electrónico a todos. Sonreí, no porque se hubiera incomodado, sino porque lo había hecho sin mí. La tarea siempre había sido posible. Lo que sentí no fue puro alivio. Debajo había la incómoda pregunta de que había estado tratando de ganar al intervenir primero todos esos años. Después de que Ethan colgara, cambié mis sábanas, regué la planta en la ventana delantera y limpié los restos de cinta de debajo de la mesa del comedor. El trabajo ordinario se sentía medicinal porque nada de ello pertenecía a la emergencia de nadie más. Mientras doblaba una manta, pensé en mamá y papá por separado. A mamá siempre le había gustado la facilidad. Odiaba los formularios, los menús telefónicos, los problemas de programación, las conversaciones difíciles. Si alguien más podía eliminar la fricción de su vida, ella lo permitía. Jessica le traía a mamá un tipo diferente de facilidad, inauguraciones de restaurantes, ideas de vacaciones, historias divertidas, la capacidad de convertir un almuerzo tranquilo en una tarde llena de fotografías. Yo traía números de confirmación, planes de respaldo y las partes prácticas que surgían cuando algo necesitaba ser arreglado. Con el tiempo, mamá había empezado a asociar a Jessica con el placer y a mí con la responsabilidad. El resentimiento de papá venía de otro lugar. Durante la mayor parte de mi infancia, Robert Miller había sido la persona que sabía qué hacer. Arreglaba grifos que goteaban antes de que nadie se diera cuenta, sabía que carreteras se inundaban en invierno, manejaba las facturas en la encimera de la cocina con una calculadora y un bloc de notas amarillo. Cuando algo salía mal, la gente lo miraba a él. A medida que papá envejecía y yo me volvía más capaz, la dirección de esa mirada cambió. Yo lo había interpretado como confianza. Él pudo haberlo experimentado en parte como una pérdida. Eso no excusaba Hawái, la petición del perro o el secreto. Pero hacía que el conflicto fuera más grande que simples celos o crueldad. Había cosas bajo la ira que nunca se habían dicho en voz alta porque mi familia era muy buena reemplazando verdades incómodas con hábitos. Esa noche, mamá me dejó un mensaje de voz. Su voz estaba cansada. El problema de la aerolínea se había resuelto. Dijo que deseaba que hubiera ayudado en lugar de obligar a todos a demostrar que podían arreglárselas sin mí. Luego se corrigió, como si incluso ella escuchara lo extraño que sonaba eso. Después de una pausa, dijo lo que aparentemente había estado tratando de no decir durante años: habían querido una Navidad en la que no se sintieran gestionados. Me quedé en la cocina oscura con el mensaje de voz todavía sonando en mi oído. Afuera, la lluvia se movía suavemente por las ventanas. El árbol de Navidad se reflejaba en el cristal detrás de mí, cada luz duplicada contra la noche. Durante años, había pensado que resolver sus problemas era una forma en que los amaba. El mensaje de voz de mamá dejó claro que habían empezado a experimentar parte de ello como gestión. Para el domingo por la mañana, 27 de diciembre, la lluvia finalmente había cesado. Portland parecía recién lavada fuera de mis ventanas,
El pavimento oscuro y brillante bajo un pálido cielo de invierno. La Navidad había pasado sin desastres. Nadie había necesitado que rescatara un vuelo, encontrara un documento perdido, condujera por la ciudad o reparara unas vacaciones que alguien más había olvidado preparar. Había cenado sola la noche de Navidad, pero no había sido miserable cada minuto. Eso me sorprendió. Había habido dolor, me encontré preparando 2 tazas de café antes de recordar que no venía nadie, y cocinar para uno se sentía extrañamente sin propósito después de años de hacer suficiente comida para enviar a todos a casa con sobras. Pero también había habido silencio. Dormí hasta tarde, vi una película antigua sin pausarla para responder a las preguntas de nadie y comí tarta directamente del molde a las 11:30 porque, aparentemente, la edad adulta tenía algunos beneficios que nadie mencionaba. Esa mañana, Walter se encontró conmigo junto a la autocaravana. La furgoneta seguía aparcada exactamente donde la habíamos dejado el 22 de diciembre. Walter no había intentado usarla antes de que la transferencia posterior a la Navidad pudiera gestionarse adecuadamente, y había aceptado ese retraso sin quejarse. Llegó con un vaso de papel de café y una carpeta gastada que contenía la identificación y la información que su trabajador social del refugio le había dicho que trajera. No había reverencia en la forma en que se acercó a la autocaravana. Revisó los neumáticos, preguntó sobre la inspección, quiso saber cuándo se había cambiado la batería por última vez y si el techo había tenido alguna vez una fuga. Esa practicidad me calmó. En sus manos, la autocaravana se estaba convirtiendo menos en un símbolo y más en lo que realmente era, transporte, una cama y una forma de llegar a trabajos que de otro modo requerían 2 autobuses y un transbordo. Nos sentamos dentro mientras le mostraba los recibos de mantenimiento y las notas del mecánico. El aire todavía tenía un rastro de cedro de los paneles de almacenamiento. La luz de la mañana entraba por la pequeña ventana lateral y caía sobre las cortinas que había cosido para mamá. Walter miró a su alrededor lentamente, luego sacudió la cabeza. Cuando dije que necesitaba un lugar para empezar, estaba pensando tal vez en un pase de autobús. La risa salió de mí antes de que pudiera detenerla, la primera genuina desde que Olivia dijo Hawái. Durante unos segundos, la furgoneta se volvió ridícula de la mejor manera posible, 2 adultos sentados dentro de una autocaravana usada en una fría mañana de domingo. Discutiendo formularios de registro porque uno de nosotros había subestimado gravemente lo que el otro quería decir con un punto de partida. Entonces, la expresión de Walter cambió. Colocó su café entre sus botas y me miró con la misma atención cuidadosa que había usado al revisar los neumáticos. Preguntó algo que esperaba que nadie preguntara. ¿Me estás dando esto porque quieres ayudarme o porque quieres que ellos lo pierdan? Hay preguntas que te ponen a la defensiva porque son injustas. Esa me puso a la defensiva porque era precisa. Miré hacia el pequeño armario donde había colocado 2 tazas para mis padres meses antes. Las había quitado antes de que llegara Walter. Ahora estaban de vuelta en mi cocina, lavadas y apiladas junto a mis propios platos. 4 días antes, cuando puse las llaves en su mano, estaba furiosa. Mi familia había empacado para Hawái mientras yo envolvía sus regalos. Jessica esperaba que alimentara a Buster, y mis padres ya habían imaginado viajes en una autocaravana que todavía me pertenecía. Su primera reacción a mi publicación había sido el miedo de que el regalo se hubiera ido. Podría haber disfrazado ese momento de pura generosidad, pero no lo era. Ambas cosas pasaron por mi mente. Las palabras sonaron pequeñas dentro de la autocaravana. Le dije que había querido ayudarlo antes de Hawái. Había pensado si había algo práctico que pudiera hacer después de que trabajara en el armario y me contara sobre los problemas de transporte que seguían reduciendo sus opciones de trabajo. Pero no había planeado darle la autocaravana. No hasta esa llamada telefónica. No hasta que me enteré de lo que mi familia había hecho. Una parte de mí había querido que sintieran la ausencia de algo que ya habían decidido que les pertenecía. Walter escuchó sin tratar de limpiar la admisión. Dijo que aceptaría la autocaravana solo si el regalo era real. Una vez que se transfiriera el título, sería suya, no algo que pudiera reclamar después de una disculpa o usar como palanca en una discusión familiar. Eso me impactó con más peso de lo que esperaba. Había pasado años entrando en los problemas de otras personas y tomando decisiones porque creía que sabía lo que produciría el mejor resultado.
Walter me estaba pidiendo que demostrara que podía dar algo sin mantener un control invisible sobre ello después. Le dije que la autocaravana sería suya. Esa parte de la decisión, al menos, ya no era incierta. Pasamos la siguiente hora en los pasos prácticos. Su trabajador social ya había identificado un programa de transición con estacionamiento legal durante la noche, y una vez que las oficinas reabrieran, podríamos completar la transferencia y el seguro antes de que usara la furgoneta regularmente. Walter anotó los números de teléfono restantes y los horarios de oficina en el reverso de un sobre viejo. La normalidad se adaptaba al momento, nada en la reconstrucción de una vida necesitaba parecer cinematográfico. Cuando terminamos, Walter se reclinó en el asiento y preguntó qué se suponía que mis padres me iban a dar por Navidad. Dije que no lo sabía. Pareció pensar que no había entendido. Luego hizo la pregunta de otra manera. ¿Qué se suponía que ibas a recibir? Abrí la boca. No salió nada. Sabía exactamente lo que había elegido para todos los demás. La bufanda de mamá, la linterna de papá, la vela de Jessica, la tarjeta de regalo de barbacoa de Ethan, los lápices de caballos de Olivia. Y conocía las preferencias más pequeñas detrás de cada elección. No podía recordar la última vez que alguien me había preguntado qué quería, sin ninguna razón práctica, simplemente porque lo quería. Me quedé sentada allí el tiempo suficiente para que Walter dejara de esperar una respuesta. El silencio me avergonzó. Había pasado años recordando necesidades, anticipando problemas y facilitando las cosas a otras personas hasta que me había vuelto mucho menos experta en preguntar qué quería para mí. Walter no convirtió el momento en un consejo. Cogió su café, descubrió que se había enfriado, hizo una mueca y cambió de tema al papeleo del seguro. Se lo agradecí. Algunas preguntas necesitaban tiempo más que respuestas. Esa tarde, después de que Walter se fuera, volví adentro y abrí el armario donde había puesto los regalos de Navidad restantes. Ni tiré los regalos ni los envié por correo. Cerré el armario sin tomar otra decisión, simplemente porque había una disponible. Alrededor de las 5, Ethan llamó. Casi no contesto porque esperaba otra actualización de Hawái u otro problema que alguien quería que resolviera. En cambio, Ethan no pidió nada. No informó sobre las vacaciones, no transmitió la ira de nadie más ni negoció la paz. Simplemente se disculpó por saber que me habían excluido y haber elegido las vacaciones de todos modos. Me quedé cerca de la ventana principal mientras hablaba, viendo el agua gotear lentamente de las ramas desnudas afuera. La disculpa no reparó nada, pero tampoco me pidió que lo reparara a él. Le dije a Ethan que lo había escuchado, y por ahora, eso era suficiente. A la tarde siguiente, mi familia aterrizó de vuelta en Portland. Lo supe porque Ethan envió un mensaje diciendo que estaban en casa. 20 minutos después, el nombre de Jessica apareció en mi pantalla. Su mensaje no contenía ninguna disculpa, ninguna pregunta sobre mi Navidad y ninguna mención de que Buster estuviera en casa de la residencia. Voy a pasar mañana. Vamos a resolver esto de la autocaravana. Jessica llegó a la tarde siguiente con mamá y papá. La esperaba sola, lo que me dijo qué tipo de conversación quería. Los tres se pararon en mi porche bajo un cielo del color del hormigón húmedo, trayendo el aire frío con ellos cuando abrí la puerta. Papá parecía cansado del vuelo. Mamá tenía la expresión frágil que ponía cada vez que quería que todos se comportaran como si la tensión fuera un inconveniente temporal en lugar del resultado de algo específico. Jessica parecía descansada, bronceada y furiosa. Los dejé entrar. Nadie mencionó Hawái al principio. Jessica fue directamente a la autocaravana. Quería saber si había firmado algo, si Walter la tenía en su posesión, si entendía que mamá y papá ya habían estado planeando viajes con ella. Sus palabras salieron rápidamente, pero no las respondí una por una. Había pasado suficientes años siendo arrastrada a la urgencia de otras personas. Le dije que el título todavía se estaba transfiriendo correctamente y que la autocaravana había sido mía para darla. Luego hice la única pregunta que me importaba. ¿Por qué me pediste que cuidara a Buster si no me querías en Navidad? Mamá dejó de ajustarse la correa de su bolso y la boca de Jessica se tensó. La pregunta no dejaba lugar para retirarse a la propiedad, el papeleo o si había reaccionado de forma exagerada.
Jessica me miró como si la respuesta debería haber sido obvia. Porque estabas en casa. Siempre te encargas de las cosas. Lo que me desconcertó fue lo ordinaria que sonaba su respuesta. En la mente de Jessica, excluirme de la Navidad y asignarme una responsabilidad no eran opuestos. Hawái era placer, Buster era una tarea. Nunca se había preguntado por qué la persona excluida de uno debería absorber automáticamente al otro. Crucé los brazos, no porque intentara parecer fuerte, sino porque mis manos habían comenzado a temblar. Le dije que esa era la parte que todavía no entendía. Quería unas vacaciones en las que yo no estuviera presente, pero aún esperaba tener acceso a la versión de mí que facilitaba la vida. Jessica no lo negó. En cambio, dijo que estaba cansada de que cada evento familiar se inclinara hacia mí, cansada de que todos me miraran cuando una reserva estaba mal, un plan cambiaba, surgía una pregunta. Dijo que quería unas vacaciones en las que nadie preguntara qué pensaba Chloe, si Chloe lo había comprobado, si Chloe tenía una mejor manera. La ira en la voz de Jessica llevaba una humillación real. Llamarlos simples celos habría sido más fácil, pero la historia de la mudanza de Ethan y el aniversario ya me habían demostrado que mi hábito de meterme en los problemas antes de que otras personas terminaran de decidir qué querían era real. Jessica se había equivocado al ocultar Hawái sin equivocarse en todas las quejas que vinieron antes. Mamá habló a continuación, más en voz baja. Dijo que había habido momentos en que pedirme ayuda había dejado de sentirse como pedir. Describió cómo le enviaría 3 opciones de citas cuando solo había mencionado que podría reprogramar, cómo investigaría a un contratista después de que papá se quejara de un presupuesto de reparación, incluso si ninguno de los dos me lo había pedido. Como a veces mi ayuda llegaba tan rápido que no quedaba espacio para que nadie más decidiera. Los ejemplos eran lo suficientemente pequeños como para ser reconocibles en mi memoria. Habían sido actos de cuidado. Mamá a veces los había experimentado como una corrección. Papá había estado en silencio hasta entonces. Estaba de pie cerca de la ventana con ambas manos en los bolsillos de su abrigo, mirando la autocaravana bajo la cochera. Cuando finalmente habló, su voz era plana. Nunca te pedimos que te volvieras indispensable. La frase golpeó más fuerte que cualquier cosa que Jessica hubiera dicho porque solo era medio falsa. Mi familia había llamado, dependido de mí, elogiado mis respuestas y me había entregado la responsabilidad porque era buena llevándola. Pero también hubo momentos en que nadie había preguntado y yo me adelanté antes de que nadie más pudiera elegir. A veces estaba previniendo problemas, a veces también me estaba haciendo necesaria. Miré a Jessica. 7 años antes, Jessica había creado una crisis real en el aniversario y me había pedido que la arreglara. La había arreglado, luego seguí gestionando los asientos, los horarios, los discursos y los proveedores porque ya no confiaba en que ella terminara el trabajo. Cuando la gente me agradeció públicamente, acepté los elogios mientras su regalo a nuestros padres se convertía en prueba de mi competencia. Y después, dije algo cruel porque tener la razón técnicamente se sentía como un permiso. Le dije a Jessica que ahora recordaba todo, sin reducirlo a su versión ni a la mía. Me pediste que salvara la noche, dije. No me pediste que te quitara el resto. Jessica pareció sorprendida en lugar de ablandada. Le dije que la frase que había dicho después había sido peor. Había estado cansada y enfadada, pero eso no la hacía inofensiva. Decirle que la próxima vez debería encargarme de las cosas antes de que se convirtieran en una emergencia la había reducido a su fracaso frente a mí, y entendía por qué nunca lo olvidó. Mamá bajó la mirada mientras papá cambiaba de peso, y la habitación permaneció en silencio por unos segundos. No dejaría que una admisión honesta se convirtiera en una explicación para todo. Entender por qué Jessica estaba enfadada no borraba las semanas de secreto, el silencio de Ethan, la pretensión de mamá de que no había planes de Navidad o la expectativa de que cuidaría de Buster mientras todos los demás volaban lejos. Eso explica por qué estabas enfadada conmigo, dije. No explica que me mintieran y me usaran. El rostro de Jessica se endureció de nuevo. Dijo que el secreto había sido necesario porque si me lo hubieran dicho, habría convertido el viaje en otra crisis familiar. Señaló hacia la autocaravana como si fuera una prueba. Su lógica se había cerrado sobre sí misma. Ocultaron el viaje porque esperaban que reaccionara, y mi reacción se convirtió en la prueba de que ocultarlo había sido necesario.
Ya había admitido que la decisión de la autocaravana era en parte reactiva. Me habían herido y quería que sintieran la pérdida de algo que asumían que recibirían. No me retracté de eso, y los motivos mixtos no me hacían estar dispuesta a revertir un regalo que ahora le había hecho a Walter. Jessica sacudió la cabeza como si eso resolviera el argumento para ella. Para ella, la admisión borraba todo lo demás. Mamá trató de suavizar los bordes diciendo que nadie quería que esto se volviera permanente. Dijo que la familia debería poder cometer errores sin perderse unos a otros. Casi me río, porque en la familia comete errores siempre parecía llegar después de que alguien me lastimara, nunca antes de que esperaran algo de mí. Miré a papá. No se había movido de la ventana. Algo en su silencio se sentía diferente ahora. Había pasado la mayor parte de la conversación escuchando mientras Jessica defendía el viaje y mamá lo suavizaba. Una o dos veces, había abierto la boca y la había vuelto a cerrar. Luego se apartó del cristal. Su rostro había perdido parte de su certeza. Hay algo sobre ese aniversario que debería haberte dicho hace años. Papá no se explicó esa tarde. La frase sobre el aniversario quedó suspendida en mi sala de estar el tiempo suficiente para que Jessica lo mirara bruscamente, pero mamá interrumpió antes de que pudiera continuar. Dijo que todos estaban cansados, que el vuelo había sido largo y que tal vez no era el momento de escarbar en heridas de 7 años mientras estaban en mi casa discutiendo sobre una autocaravana que ya no pertenecía a ninguno de ellos. Por una vez, estuve de acuerdo en detenerse. El aniversario todavía importaba, pero otra hora de hablar solo desdibujaría lo que ya se había dicho en agotamiento, repetición y defensa. Así que les pedí que se fueran. Jessica fue la primera. No cerró la puerta de un portazo. De alguna manera, eso hizo que el silencio posterior fuera peor. Mamá se detuvo cerca de la entrada, como si esperara que la detuviera, pero no lo hice. Papá fue el último. Miró hacia atrás una vez antes de salir al porche. Dijo que me llamaría. Luego estaba sola de nuevo. La habitación tenía un leve olor a abrigos mojados y al café que ninguno de ellos había terminado. 3 tazas estaban sobre la mesa, cada una con una cantidad diferente en el fondo. Las recogí lentamente y vertí el café por el fregadero. La conversación me había dado algo que no esperaba, responsabilidad. Durante días, había clasificado el comportamiento de mi familia en categorías: reservado, con derecho, cobarde, manipulador. Esas etiquetas todavía encajaban en algunos lugares, pero ahora había otra categoría que ya no podía evitar, la mía. A la mañana siguiente, llamé a Ethan. Había estado ayudando a mamá y papá a desempacar de Hawái y sonó sorprendido de saber de mí. Le dije que quería volver a la historia de la compañía de mudanzas. 3 años antes, Ethan me había pedido que comparara 2 compañías de mudanzas y yo había convertido esa solicitud en una decisión completada. Me pediste información, le dije. Tomé la decisión por ti. Ahorrarte dinero no hizo que eso estuviera bien. Ethan no se apresuró a tranquilizarme. Dijo que la mudanza había ido bien, pero que después dejó de mencionar ciertos problemas hasta que ya tenía una solución porque le preocupaba que le quitara todo el asunto de las manos. Esa consecuencia importaba más que el dinero ahorrado. Me disculpé sin volver a mencionar la fecha límite o el descuento. No había nada más que la disculpa necesitara de mí. Más tarde esa tarde, mamá llamó porque una compañía de servicios había cambiado la fecha para una pequeña reparación en su casa. Quería saber qué debía hacer. Mi viejo reflejo llegó instantáneamente. Sabía a qué número llamar, qué preguntas hacer y qué contratista alternativo había hecho un trabajo decente para un colega. Mis dedos ya se movían hacia el portátil antes de detenerme. Le di a mamá el número del contratista alternativo y dejé que ella decidiera qué hacer con él. Después de que colgamos, todavía quería comprobar si había llamado, que le habían cotizado y si había anotado la cita. En cambio, lavé los platos y dejé que la incertidumbre se asentara allí. Fue entonces cuando la parte incómoda se hizo obvia. Tomar el control no solo había sido útil para otras personas, me había tranquilizado. Si yo me encargaba de algo, no tenía que esperar y preguntarme si saldría mal. Esa noche, Ethan me envió una fotografía. Estaba en casa de mamá y papá ayudándoles a guardar las decoraciones de Navidad.
La imagen mostraba un nudo de cables de extensión y luces de árbol esparcidos por el suelo como algo sacado de un río. Su pie de foto decía: te debo 7 navidades y al menos 3 cables de extensión. Me reí tanto que tuve que dejar el teléfono. Mi primer instinto seguía siendo decirle en qué caja iban las luces de exterior. No lo hice. Al día siguiente, Walter y yo completamos la transferencia de la autocaravana y los arreglos restantes de seguro y estacionamiento. Cuando se firmó el último documento, dobló su copia cuidadosamente en la carpeta gastada que había traído consigo. La autocaravana era legalmente suya, lo que terminaba con cualquier posibilidad de usar el regalo como palanca más tarde, incluso por mi parte. Esa noche, Ethan me preguntó sobre la publicación en las redes sociales. No de forma acusadora. Dijo que se había estado preguntando si habría publicado lo de la autocaravana esa misma noche si lo de Hawái nunca hubiera sucedido. La respuesta llegó antes de que pudiera mejorarla: no. Había querido que mi familia viera la publicación y descubriera que algo que ya imaginaban como suyo se había ido. Darle la autocaravana a Walter seguía siendo una decisión que mantenía, pero la publicación no había sido pura caridad. Se lo admití a Ethan. No recompensó la confesión ni la convirtió en un perdón instantáneo. Simplemente dijo que apreciaba la honestidad. Para el fin de semana de Año Nuevo, los viejos impulsos seguían allí. Me preguntaba si mamá se había encargado de la reparación, si papá recordaba sus citas, si Jessica había olvidado algo importante. Estaba aprendiendo a dejar esas preguntas sin respuesta el tiempo suficiente para que la responsabilidad se quedara con la persona a la que pertenecía. El sábado por la tarde, papá llamó. Me preguntó si podía reunirme con él a solas. Elegimos una cafetería tranquila cerca de mi oficina, mayormente vacía después del ajetreo de las fiestas. Llegó temprano. Cuando entré, estaba sentado con ambas manos alrededor de un vaso de papel que apenas había tocado. Durante varios minutos, habló de la lluvia, el tráfico y el aspecto inacabado de Portland en enero. Luego, sus ojos bajaron a la mesa. Cuando me miró de nuevo, el orgullo que había asociado toda mi vida con mi padre parecía cansado en los bordes. Jessica no se inventó toda la historia, dijo, pero yo sabía dónde empezó la historia y dejé que todos lo olvidaran. Papá mantuvo ambas manos alrededor del vaso de papel como si el calor ya se hubiera ido. Durante 7 años, había imaginado la historia del aniversario como algo que se había acomodado por accidente, desgastado por la repetición hasta que nadie recordaba haber tomado una decisión al respecto. Papá me quitó esa comodidad. Él había sabido lo suficiente desde el principio. Jessica había omitido una confirmación crucial: el depósito y el recuento de invitados no estaban resueltos, y el restaurante me contactó solo después de que no pudieron contactarla a ella. También sabía que una vez contenida la emergencia, yo había ido más allá de lo necesario. Recordaba los cambios de horario, a Jessica quejándose de que los proveedores me llamaban a mí en lugar de a ella, y el plano de asientos que reemplacé por la tarde antes de la fiesta. Nada de eso era imaginado. Papá había visto toda la secuencia desde el principio. Jessica falló, yo rescaté el evento y luego me extralimité. Fuera de la ventana de la cafetería, los coches se movían por una intersección mojada, los neumáticos susurrando sobre el pavimento. Vi el semáforo cambiar a rojo y luego a verde, porque mirar a mi padre de repente se sentía más difícil que escucharlo. Explicó por qué no había dicho nada cuando la historia cambió. En la cena de aniversario, varias personas me agradecieron públicamente. Un pariente bromeó diciendo que papá debería ponerme a cargo de todo desde entonces. Se había reído con todos los demás, pero lo que recordaba era el sentimiento subyacente, la vergüenza. Había pasado la mayor parte de su vida adulta siendo el hombre que se encargaba de las cosas, facturas, reparaciones, planes de viaje, decisiones familiares. Luego, frente a parientes que conocía desde hacía décadas, todos elogiaban a su hija de 33 años por salvar un evento que su propia familia casi había gestionado mal. Papá admitió que se había sentido viejo, dependiente e innecesario. La confesión me dejó más cansada que enfadada, porque la historia familiar simplificada nos había protegido a todos de diferentes maneras. Llamarme controladora le ahorraba a papá la vergüenza de necesitar ayuda, permitía a mamá evitar preguntarse por qué me entregaba tanta responsabilidad, le daba a Jessica un lenguaje para el resentimiento y me permitía tratar la indispensabilidad como prueba de cercanía.
La historia había sobrevivido porque todos obtenían algo de ella. Papá dijo que debería haber corregido a Jessica años atrás. Luego añadió que también había estado enfadado conmigo por haberme hecho cargo de más de lo que ella pidió. Lo miré. Ese era el momento en que la conversación podría haberse convertido en otra defensa de mí misma. Podría haberle recordado que ya había admitido mi parte. Podría haber enumerado todas las razones prácticas por las que tomé esas decisiones. En cambio, dejé que la complicada verdad se mantuviera complicada. No tenías que fingir que no tenía defectos para decir la verdad, dije. Podrías haber contado ambas cosas. Los ojos de papá se cerraron por medio segundo. Esa frase pareció calar más hondo de lo que lo habría hecho una acusación. Nos quedamos sentados un rato después de eso. Papá se disculpó y le dije que creía que se arrepentía, sin pretender que una conversación pudiera reparar 7 años de dejar que la historia distorsionada se mantuviera. Él asintió y no me dijo lo que se suponía que la familia debía perdonar. Mamá llamó más tarde esa noche, después de que papá le contara lo que había admitido. Dijo que había pasado años llamándose a sí misma la persona que mantenía la paz, pero en la práctica, consolaba a Jessica cuando Jessica se quejaba, me pedía que fuera la persona más madura cuando yo objetaba. Protegía el orgullo de papá y aceptaba mi ayuda sin establecer límites claros hasta que el resentimiento ya se había formado. Lo que ella llamaba neutralidad generalmente había protegido a quien creaba la incomodidad más inmediata. Mamá admitió que debería haberme dicho años antes que parte de mi ayuda se sentía sofocante. También debería haber impedido que Jessica convirtiera esa queja en una explicación permanente para cada conflicto. La disculpa fue imperfecta y ocasionalmente se desvió hacia la explicación, pero mamá se corrigió a sí misma sin que yo la forzara. Ethan pasó al día siguiente para devolver algo que había dejado en casa de mamá y papá. Nos quedamos en el porche, ninguno de los dos listos para convertir la visita en un ritual de reconciliación. No ofreció nuevas pruebas ni pretendió que había estado secretamente de mi lado. No planeé Hawái, pero fui de todos modos. Le dije que todavía no sabía cómo sería nuestra relación, y él aceptó la incertidumbre sin tratar de disuadirme. Jessica era diferente. Cuanto más mamá y papá dejaban de usar Chloe se hace cargo como respuesta automática, más se enfadaba. Jessica ya no negaba la crisis del aniversario, en cambio, argumentaba que los detalles no importaban porque todos se habían sentido aliviados de tener una Navidad sin que yo los gestionara. Cualquier irritación conmigo se convertía en prueba de que Hawái había estado justificado, y cada límite se convertía en otro ejemplo de control. Su argumento ya no necesitaba hechos fuera de sí mismo. Lo que cambió fue que mamá y papá dejaron de ayudarla a mantenerlo. Cuando Jessica se quejó de que mamá había gestionado mal una pequeña cita y sugirió que alguien debería llamarme para arreglarlo, mamá le dijo que podía encargarse ella misma. Cuando Jessica se quejó de un recado sin terminar que había asumido que Ethan haría, papá le preguntó por qué no lo había completado. No hubo discurso ni castigo público, solo la responsabilidad volviendo a la persona a la que pertenecía. Ese cambio pareció molestar a Jessica más que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Algunos parientes también habían visto sus comentarios bajo mi publicación de la autocaravana. Una tía le preguntó en privado a mamá por qué Jessica la había llamado nuestra autocaravana si nunca había pertenecido a nadie más que a mí. Otro pariente se enteró del viaje a Hawái y aparentemente encontró la combinación difícil de ignorar, excluir a Chloe de la Navidad, esperar que cuidara al perro y luego reclamar públicamente la propiedad de su regalo. No contacté a parientes, no envié capturas de pantalla ni hice campaña por mi lado. Las propias palabras de Jessica ya habían hecho suficiente. Para la primera semana de enero, las llamadas se hicieron menos frecuentes. El silencio ya no se sentía como abandono. Se sentía como espacio. Luego, una noche, mi teléfono se iluminó con el nombre de Jessica. Su mensaje era corto: bien, si quieres salir, quédate fuera. Solo no esperes que vengamos corriendo cuando necesites a la familia. Unas semanas antes, esa frase habría encontrado el miedo más antiguo en mí, que si dejaba de ser útil, no quedaría nadie. La leí una vez, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y noté que mis manos estaban firmes. La amenaza de perder a la familia que había pasado años tratando de ganar ya no me asustaba. A mediados de febrero,
Portland había comenzado a hacer eso que hacía todos los años, cuando el invierno no había terminado pero la primavera había comenzado a probar la puerta. Las mañanas todavía eran lo suficientemente frías como para empañar las ventanas de la cocina, pero pequeños brotes verdes habían aparecido debajo de las hojas mojadas a lo largo de mi camino. La temporada intermedia me sentaba mejor que antes. Nada en mi familia estaba arreglado, pero no todo estaba roto de la misma manera. Walter me llamó un sábado por la mañana desde el área de estacionamiento conectada al programa de transición que su trabajador social había ayudado a organizar. Había estado usando la autocaravana legalmente durante varias semanas para entonces, y la diferencia práctica ya se notaba. Tener un transporte fiable significaba que podía aceptar turnos de mantenimiento temprano que antes habían sido imposibles porque los autobuses no pasaban tan temprano. Una empresa de gestión de propiedades había comenzado a darle trabajo regular, 3 días a la semana, luego 4 cuando otro trabajador se fue. Walter no se hizo rico de repente ni se libró mágicamente de todos sus problemas. Todavía tenía depósitos, papeleo, metas de ahorro y listas de vivienda por delante. Pero ahora tenía ingresos regulares, un lugar seco para dormir y un sitio donde guardar ropa limpia sin llevar su vida en una mochila. La autocaravana se había convertido en una herramienta práctica en la reconstrucción de otra persona. Cuando me agradeció, lo acepté sin usar su progreso como prueba de que cada parte de mi decisión original había sido pura. Mi familia estaba aprendiendo su propia versión de esa lección. No le pasó nada espectacular a Jessica. Mantuvo su trabajo, su casa y su vida ordinaria. La consecuencia fue más pequeña y más difícil de ignorar. La gente dejó de cubrirla automáticamente. Cuando se ofrecía voluntaria para organizar algo para mamá y papá, se esperaba que lo terminara. Si olvidaba una confirmación, nadie me llamaba en silencio. Si se sentía abrumada, mamá dejó de tratar eso como evidencia de que alguien más debería absorber la tarea. Jessica odiaba el cambio. Durante años, había resentido que la compararan conmigo mientras también se beneficiaba del hecho de que yo limpiaba lo que ella dejaba sin hacer. Una vez que esa red de seguridad desapareció, ya no podía disfrutar solo de las partes visibles de la responsabilidad, tenía que hacer también las partes aburridas. Papá mencionó una vez que una cena familiar casi se desmorona porque Jessica olvidó confirmar la reserva. En los viejos tiempos, alguien me habría llamado antes de que el problema se hiciera visible. Esta vez, encontraron otro restaurante y siguieron adelante. La consecuencia no fue la ruina, sino la propiedad de las responsabilidades que aceptaba. La parte social fue más silenciosa, pero igual de real. Algunos parientes habían visto los comentarios de Jessica bajo la publicación de la autocaravana. Nadie organizó una campaña en su contra, nadie lo necesitó. Sus propias palabras habían sido suficientes. Llamar a algo nuestra autocaravana, cuando nunca le había pertenecido, había expuesto un hábito de pensamiento que siempre había sido más fácil de ocultar dentro de la familia. Una vez que la gente lo vio, no pudo olvidarlo por completo. Mamá cambió más lentamente. Al principio, todavía llamaba con peticiones disfrazadas de conversación. Podía oír el giro venir antes de que llegara, unos minutos sobre el tiempo o las compras, luego un problema esperando al final. La diferencia fue que empezó a darse cuenta. A veces, mamá se daba cuenta y decía que solo había llamado para hablar. Otras veces, preguntaba directamente si tenía tiempo o energía para ayudar. Una vez, cuando dije que no porque tenía planes, lo aceptó sin culpa ni un recordatorio de lo que se suponía que debía hacer la familia. Ese pequeño cambio me afectó más de lo que lo habría hecho otra disculpa entre lágrimas. El cambio de papá fue aún menos elegante. Había pasado 70 años creyendo que las peticiones sonaban más fuertes cuando se entregaban como instrucciones. Pedir no le salía de forma natural. La primera vez que papá necesitó ayuda después de nuestra conversación en la cafetería, una cuenta en línea lo había bloqueado. Podía oír la vieja expectativa en su voz, pero se detuvo y preguntó si tenía tiempo. No lo tenía, así que me ofrecía ayudar a la tarde siguiente o dejar que llamara al número en la pantalla. Eligió el número y lo arregló él mismo. Más tarde, me envió un mensaje de texto diciendo que le había llevado 23 minutos y 3 preguntas de seguridad. Prácticamente podía oír la queja detrás de cada palabra. Ethan y yo estábamos reconstruyendo de manera diferente. No hubo un momento dramático en el que decidí que ya había pagado lo suficiente por Hawái.
La confianza no funcionaba como una multa. Llamaba más a menudo, pero no para informar sobre Jessica o llevar mensajes de nuestros padres. A veces hablábamos de trabajo, a veces me enviaba fotos de comidas terribles que había intentado cocinar. Una vez me pidió consejos sobre cómo reemplazar un portátil, y antes de que pudiera empezar a investigar modelos, le pregunté qué tipo de ayuda quería realmente. Quería 3 recomendaciones. Le envié 3, nada más. La contención se sintió ridícula al principio, luego se sintió respetuosa. Ethan nunca se convirtió en mi defensor, y yo no quería que lo fuera. Si yo caía en viejos hábitos, él lo decía. Si algo era injusto, ya no se escondía detrás de no querer involucrarse. Nos estábamos convirtiendo en hermanos en lugar de cliente y servicio de emergencia. Jessica seguía siendo la distancia más difícil. No se disculpó, no realmente. Envió un mensaje a finales de enero que suavizaba la decisión de Hawái como un malentendido entre 2 personalidades difíciles. No respondí. Ya no necesitaba que ella estuviera de acuerdo con mi versión de los hechos para confiar en lo que había vivido. Ese podría haber sido el mayor cambio de todos. Durante años, el desacuerdo me hacía trabajar más duro. Si alguien me malinterpretaba, explicaba con más cuidado. Si seguían enfadados, intentaba resolver la ira misma. Para febrero, podía dejar una puerta cerrada sin tratar la distancia como un problema que estaba obligada a reparar. Un domingo por la mañana, me sorprendí a mí misma a medio escribir un recordatorio para mamá sobre una cita que había mencionado 2 días antes. Mi pulgar se cernió sobre enviar. El viejo reflejo seguía ahí. Borré el mensaje. El impulso no había desaparecido, simplemente estaba mejorando en notarlo antes de que se convirtiera en acción. Esa tarde, mi teléfono se iluminó mientras preparaba café. Mamá. Su mensaje era corto: cena el domingo. Sin recados, sin favores. Solo cena, si quieres. Lo leí una vez, y luego otra vez. No había lista de compras que recoger, ninguna petición de llegar temprano, ningún problema escondido entre líneas. Era simplemente una invitación. Todavía no sabía si iría, y ya no necesitaba la respuesta de inmediato. Puse el teléfono junto a mi café y miré los primeros pequeños brotes verdes que salían de la tierra húmeda. Por primera vez en años, no necesitaba responder de inmediato.